aquí es donde ocurre todo lo que es la liberación gracias al caudillo, podríamos llamarlo así, o al líder, que es Moisés, que se convierte en una persona, en un profeta era una persona enviada por Dios para liberar a su pueblo. Entonces aquí Moisés ayuda a salir al pueblo de Egipto, de este imperio, y lo va a empezar a introducir, aquí yo estoy señalando, hacia donde está el Sinaí, hacia donde es Israel, hacia Asia, ¿no? Es una transmigración de continentes. Pasan del África al Asia y se van a constituir en esa parte del Asia que es muy pequeña. Israel es casi tan pequeño como Antioquia, aquí en nuestro país, pero es un punto clave, porque aunque es un desierto, tiene agua, nace uno de los mejores aceites y bueno, de ahí nacen también uno de los mejores pensadores. Entonces aquí estamos situados en lo que es Egipto, cómo Dios los saca, el éxodo es salida, significa salida, los saca, atraviesan el mar y llegan a este desierto, donde duran 40 años, Dios les provee, Dios se revela, Dios se manifiesta y para luego llegar a otro momento. Entonces tenemos aquí, pasan de Egipto, ¿cierto? Este es el Mar Rojo, lo atraviesan y llegan aquí donde está Israel, que es aquí donde dice Jerusalén, Damasco, Sidón, todo ello es Israel y comienza una nueva época, para ellos y viene a ser la época de los jueces en las que muchas tribus vienen, los persiguen, muchos los saquean, muchos quieren conquistar ese lugar y Dios va levantando otras personas como Moisés, a otros líderes políticos, líderes espirituales, para que los vayan liberando de las opresiones de otros pueblos. ¿Listo? Aquí entonces comienza a tomar fuerza un imperio que es el imperio asirio. Como ya lo habíamos visto, el imperio asirio comienza a tomar fuerza y comienza a expandirse a tal punto que va a conquistar todo esto. Todo esto que vemos aquí lo va a conquistar el imperio asirio. El imperio asirio va a estar en una coyuntura sociopolítica en la que el Israel se divide. En el año 922 más o menos, antes de Cristo, se divide Israel por cuestiones administrativas, de mal manejo, de malas políticas y demás. Se divide el pueblo de Israel, quedan las tribus en la parte norte y quedan otras tribus en la parte sur. ¿Y qué va a pasar? Pues los asirios van a conquistar la parte norte y se van a mezclar. ¿Listo? Se van a mezclar. De allí salen los samarios, los samaritanos, porque allí la ciudad de Samaria va a tener tanta importancia para las tribus del norte, las 10 tribus del norte, pues que se convierte, ya no es Jerusalén la capital, sino para las tribus del norte va a ser Samaria la capital, mientras que para las tribus del sur va a ser Jerusalén la capital. Todo esto nos lleva a que el imperio asirio es quien reemplaza al imperio egipcio, pero viene un imperio que va a reemplazar al imperio asirio, y yo creo que es lo que tú hablabas de Daniel, y es el imperio babilónico. ¿Listo? El imperio babilónico. Perdón, está aquí. Que también viene a invadir y demás, y van a invadir la parte sur de Israel, de Jerusalén, y se van a llevar cautivas a muchas personas. Eso era normal en ese tiempo, llevar secuestrados, ¿cierto? Llevarse a la gente de la élite, la gente que tiene un estatus sociopolítico alto, se la llevaban para que aportaran con sus estrategias, con su inteligencia, aportaran en el imperio y así enriquecer de una cultura grande a ese imperio. Es como decir hoy en día irnos a otro país, ya no somos deportados, pero nosotros decidimos, ¿cierto? Decidimos ir a otro país porque, digamos, en otros países está la convergencia de culturas. Hay puntos de encuentro, digamos, mucha gente quiere ir a Estados Unidos, otra gente quiere ir a Europa, entonces van y se encuentran otras culturas y hacen de esos países, en ese tiempo eran imperios, una cultura poderosa y enriquecedora. Sí, profe, lo que tú dices es muy cierto. Y es importante acá que nosotros tengamos en cuenta algo, y es una palabra clave, y es identidad. Identidad en el sentido de que los judíos eran orgullosos de ser judíos, así los eran llevados esclavos. Al cambio, nosotros no tenemos eso, ¿sí? En nuestra posmodernidad. Entonces, porque a mucha gente le da vergüenza decir, ay, no soy latinoamericano, ¿sí?
Entonces les da pena decir que son latinoamericanos o soy colombiano, entonces les da pena eso, ¿no? Los judíos siempre han sido orgullosos de su religión, orgullosos de su cultura, orgullosos de sus pueblos, y eso es lo que les ha permitido a ellos conservarse hasta hoy, ¿cierto? Entonces, como el profe acertadamente, y no lo puede haber explicado mejor, hubo 2 invasiones, entonces porque los invadía todo el mundo, y no se llevaban de esclavos a los pobres, pues porque los pobres no tenían acceso a toda la educación, se llevan era a los ricos. Imagínense que hoy en día nos invadieran y se llevan a toda la gente rica del país. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, algo así. Entonces se quedaba, pues, no había, digamos, como el músculo económico para levantar al pueblo, sino que ellos quedan a la merced de los otros pueblos. Entonces, nosotros vemos aquí que, como nos decía el profe, llega este imperio y luego ellos hacen la reconstrucción, que nosotros la vemos en el libro de Nehemías, la vemos en el libro de Esdras, ¿cierto? Cómo ellos intentan volver, como Dios ha guardado un pequeño remanente e intentan volver, ¿cierto? Y nosotros también el texto bíblico nos va a mostrar ciertos escritos que los escriben los que están en el exilio, como algunos profetas, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que en todas esas incursiones que tuvieron los otros pueblos sobre el pueblo judío, el Señor les habla a los profetas y les dice, les va a pasar esto, se los van a llevar a tal lugar. Nosotros lo vemos en Jeremías, ¿cierto? Lo vemos Daniel, Ezequiel. O sea, el texto bíblico es súper rico, porque el texto bíblico empieza a contar, y entonces nos invadió el imperio, y en ese momento el emperador era Ciro. Pero el Señor tocó el corazón de Ciro, y entonces Ciro permitió, o Artajerjes permitió, que volviéramos a reconstruir. Entonces, es decir, incluso el corazón de los reyes, de los grandes monarcas, estaban en la mano de Dios, ¿no? Así es. Qué hermoso es ver cómo Dios preserva a su pueblo en el estudio de esta historia. Aquí, o sea, Dios... Dale. Dios es un Dios que tiene el control de la historia de la humanidad, y Dios preserva a los suyos en esa historia. Aquí hay 3 profetas importantes. En el tiempo en que en Mesopotamia, los de las personas de Mesopotamia se llevan a los ricos de Israel, hay 3 personas importantes. Una que se queda aquí en Israel y otra que se va para Mesopotamia, ¿cierto? Esa persona que se queda en Israel va a ser Jeremías, con los pobres, consolándolos. Dios da una palabra, tranquilos, de esta vamos a salir. Y en Mesopotamia van a estar 2 profetas, que va a ser Ezequiel, que le va a hablar a los cautivos, a las personas que están en la ciudad. Les va a decir, miren, ustedes hicieron esto, Dios va a hacer esto, Dios los va a liberar. Y hay un profeta más, que es Daniel, el de los leones, ¿cierto? Que va a llevar el mensaje de Dios no a los judíos, sino a los babilonios. Lo va a llevar a las altas cortes, porque este profeta Daniel, este hombre, era una persona muy, pero muy estudiada. Tan estudiada que dice la Biblia que fue 10 veces mejor. Es como si presentaran el examen de estado y tuvieran el mejor resultado. El mejor IFES, sí. En 500 sobre 500, como hoy en día se está como el barranquillero. Ajá. Fueron 3 personas, ¿no? Pero aún así, vemos que era una persona muy dotada de mucho conocimiento, dotada de mucha sabiduría, y ayuda en las intervenciones sociopolíticas de un Estado totalmente ajeno al suyo. Incluso tiene cercanía con el emperador, tiene cercanías con las personas que ayudan al emperador. Es una persona que hace parte ya del imperio de una manera política. Entonces, Dios hablándole a su pueblo, a otros pueblos y aún a las altas cortes. ¿Listo? Este imperio va a ser atacado por el imperio persa. Aquí está. El imperio babilónico va a ser atacado por el imperio persa, y el imperio persa pues tiene otras cosmovisiones, otras culturas, otra religión. Pero cuando el imperio persa se posiciona, resulta que viene el emperador Ciro, que tú decías, y Ciro le va a dar libertad, se va a llamar el imperio medo-persa, ¿no? Le va a dar libertad a los cautivos de Jerusalén y los va a volver a mandar a su estado, a su tierra. Y ahí es donde vuelven a edificar los muros, vuelven a edificar el templo y demás. ¿Listo?